Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy responderemos algunas preguntas y algunos haters. Siempre hay haters, siempre hay haters. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy he decidido dedicarle un rato a responder algunas de las preguntas que me habéis ido dejando en algunos de los últimos vídeos que hemos subido, y también voy a responder algunas críticas que siempre gusta porque, bueno, algunos de los vídeos que he hecho han escocido a algunos colectivos muy vulnerables, muy dolidos, muy sentimentales, así que les voy a dedicar también un ratito. Así que, sin más dilación, vamos con las preguntas. Nos preguntan por aquí: tengo una duda, Pau. El marxismo define el Estado como una herramienta de opresión de una clase dominante sobre otra dominada. Hasta ahí lo entiendo. Y que el Estado no se abole, sino que se extingue. Sin embargo, luego se habla de un Estado proletario o socialista. Sigue apareciendo la palabra Estado. Efectivamente, a lo que te estás refiriendo, Rapstafari, sospecho que eres Rapstafaka, confírmamelo en los comentarios, es que no entiendes por qué se le llaman estados socialistas a naciones en las que supuestamente se habría extinguido el Estado. Esto en realidad no es así. O sea, los estados socialistas son la fase de transición hacia la sociedad sin Estado, hacia esa sociedad sin la opresión de una clase sobre otra, que se cristalizaría en una fuerza pública de represión violenta, monopolizada por una clase contra el resto. Entonces, eso en el socialismo se invierte, de manera que el proletariado coge el Estado y lo convierte en su herramienta revolucionaria para reprimir a la contrarrevolución, a esa burguesía que quiere recuperar sus medios de producción. Por lo tanto, cuando acaba esa lucha de clases y cuando el socialismo se convierte ya en algo unánime, por decirlo de alguna manera, y mundial, algunos asumen que tiene que ser mundial, pues el Estado se extinguiría porque desaparecería la necesidad de reprimir y ya no se llamarían estados socialistas, sino sociedades comunistas sin Estado. Aunque llegado a ese punto, el Estado ya no se entiende como tal, puesto que es obrero y se extingue como algo dominante. No, para nada. El socialismo justamente se basa en la dominación de la clase obrera sobre la clase reaccionaria, sobre la clase burguesa. Pero se sigue llamando Estado aún sin ser opresión de una clase a otra, puesto que ya no hay clases. No, esto sería la fase comunista. Gracias por el vídeo, Pau, siempre pendiente de tus explicaciones y formaciones. Gracias a ti, tío, por seguirme y bueno, espero que haber resuelto tu pregunta. Dice: ¿tu socialismo niega los bienes capitalistas que el Estado por sí solo y por control del pueblo no podría permitirse? O sea, en el sentido de que el socialismo que defiendo yo, niego la posibilidad de que haya una propiedad privada que genere los productos que el Estado no podría permitirse. Obviamente esto es una cuestión tendencial. Una cosa es el inicio de la revolución y que ciertos medios de producción estén en manos del proletariado y poco a poco se vaya extendiendo esa socialización de la producción con formas mixtas que permitan la supervivencia del Estado y el desarrollo de la sociedad, pero el comunismo entiende que la tendencia histórica de la producción es hacia la socialización y que el Estado debe adaptarse a esta tendencia histórica para acabar socializando toda la producción y también la propiedad, es decir, que haya un control planificado de lo que se produce, aunque pueden haber procesos descentralizados dentro de este plan que permitan una producción que no entraría dentro de lo que tú entenderías por una planificación centralizada de todo absolutamente. Eso no implica la existencia de propiedad privada sobre los medios de producción. Puede haber propiedad descentralizada que a la vez entre dentro del plan y que permita cierta libertad sin que una persona, por ser propietaria de los medios de producción, pueda obtener una plusvalía y enriquecerse a costa de la explotación de la gente. De esto hay varios desarrollos. El libro de cibercomunismo es una de las propuestas que se hacen en este sentido, aunque ahí sí que reconocen la posible existencia de propiedad privada en la fase inicial del socialismo, pero se habla de cómo organizar la producción y bueno, podrás comprobar que no es todo tan centralizado y unificado como puedes imaginar. De ser el caso, ¿cómo explicarías el hecho de que haces uso de esos mismos bienes? ¿Por un buen fin mayor? Es decir, ¿usas tus celulares para hacer uso de tu influencia y propagar tu ideología? Saludos. No, en realidad la tesis que defendemos nosotros, y creo que esto ya lo respondí en el vídeo de los liberales, pero al final nosotros lo que denunciamos del capitalismo no es que los productos que se hacen son malignos, sino que al contrario, los productos que se hacen son fruto del trabajo de los trabajadores y a estos se les priva de estos productos capitalistas porque justamente la mayor parte de la riqueza quedaría en manos de los que no producen. Entonces la reivindicación que hacemos nosotros es que la producción actual debería estar al servicio de las necesidades de la mayoría de la gente y los trabajadores deberían tener acceso a su riqueza, a la riqueza generada por ellos, y no debería estar la mayoría de esta riqueza en manos de una pequeña élite parasitaria, que sería la burguesía. Bien, a raíz del vídeo que hice del comunismo queer, terrible,
aún no me he recuperado, de gente que odia a la familia y cosas así. Me hicieron una crítica que quiero leer aquí y bueno, responderla con vosotros también. Voy a ello. Existen más de dos géneros, existen los no binarios. Fuente, mis cojones. No, no existen más de dos géneros ni existen los no binarios. Además, aquí estás confundiendo género y sexo. En realidad, solo existen dos sexos, porque la biología es una ciencia que se basa justamente en la teoría de la evolución y en entender las cosas en su movimiento y desarrollo en tendencias, y no como algo estanco y que se pueda dividir en 1000 parcelas, lo cual necesariamente nos lleva a la conclusión de que en el ser humano solo existen dos sexos, como norma, que permiten la reproducción, porque la funcionalidad del sexo la determina su función reproductiva en el ámbito social. Por lo tanto, solo existen dos sexos, el resto de cuestiones son excepciones relacionadas con esta norma que confirman la norma y por lo tanto solo pueden existir dos géneros, que son los roles sociales asignados a estos sexos por la sociedad, que se convierten en instituciones que tienen una relevancia igual de importante que cuestiones biológicas en cuanto a funcionalidad social. Por ejemplo, que las mujeres paran, pues también es un rol social, porque a fin de cuentas también se podría crear una sociedad en la que las mujeres se niegan a parir, pero sería una sociedad que duraría una generación, ¿no? Entonces, a nivel institucional, cultural, se erigen dos géneros en torno a los dos sexos, que están relacionados necesariamente unos con otros. No se puede separar el sexo del género y cruzarlos o permitir que un sexo se comporte como... No, eso no va así. Otra cosa es que se puede hacer una crítica a que esos roles son reaccionarios por el papel que cumplen en concreto en el momento de la sociedad que está en evolución. Ok, eso no implica reconocer que hay no binarios, que implicaría que no existen los dos sexos ni las instituciones sociales ligados a estos, sino que sería una cuestión totalmente subjetiva, que es lo que critico yo del comunismo queer, que es una subjetivización total de la política que no sirve para nada, y decir que existen los no binarios es inventarse la ciencia, porque ningún biólogo serio ni ninguna persona que entienda el cuerpo humano puede decir que existen los no binarios como un tercer género o un tercer tipo de sexualidad que se separaría de manera cualitativa del ámbito de la dualidad hombre-mujer. Eso no existe. Y bueno, vamos a ver las fuentes, ¿vale? Vienes a criticar la teoría queer sin saber qué es la teoría queer. Sí que sé lo que es la teoría queer, creo que la explico bastante bien en el vídeo. Lo que pasa es que ahí critico a unos queers en concreto, pero la teoría queer lo que hace es una relativización total de los géneros y del sexo, de forma que el sexo también pasaría a ser una construcción social y los géneros serían roles sociales moldeables según las necesidades del momento o según la individualidad de cada uno, y de ahí surge una crítica a todo lo establecido como normal o necesario en el ámbito cultural institucional, y por lo tanto se plantea la necesidad de subvertir este orden a través de la subjetividad individual para reivindicar nuestra forma de ser diferente, rara, al margen de la norma, que puede ser igual de real que el resto de cosas que se entienden por normales o relacionadas con los sexos, ¿vale? Y todos los estudios de género sociológicos, antropológicos y biológicos que se han presentado como fundamento para las ideas que esta exhibe. Pues pónmelos, Jaden, pónmelos, me interesa mucho, porque yo de momento todo lo que he leído sobre terceros géneros, cuartos géneros, sociedades tribales donde existen varios roles, etcétera, etcétera, todos son manipulaciones feministas, idealistas y totalmente alejadas de la realidad, que manipulan pruebas para justificar su relato y que intentan adaptar nuestros conceptos occidentales actuales a sociedades que nada tienen que ver con nosotros, en las cuales, por cierto, nunca se ha demostrado que existan personas no binarias o que existan personas que se alejen de la realidad material del sexo y por lo tanto del género, que también es una realidad material, ¿vale? Eso no sé si lo tienes claro. Me agrada el marxismo, pero muestras un conservadurismo que quizá te envidiarían algunos aleluyos y de derechas religiosas muy dogmáticos. Bueno, dogmáticos sois vosotros, que habéis descubierto el Mediterráneo, o sea que existen las instituciones culturales y creéis que a raíz de ahí podéis decir a todo el mundo cómo ser, qué hacer y cómo construir una nueva sociedad. Sois como una secta religiosa pero sin experiencia vital, que se queda en eso, en un grupo de frikis del TikTok. Mencionas en un momento que quizás no conocen o no han sentido lo que siente un heterosexual. Yo soy hetero y me has sacado una carcajada, pues vaya argumento basura. Nunca he conocido a un heterosexual lo hayan asesinado por ser heterosexual, o que se hayan reído por ser heterosexual, o que le hayan discriminado de 1000 formas por ser heterosexual. Claro, si es hetero podría vivir discriminación, sufrimiento, etcétera, pero por otras causas, pero no por su orientación sexual, y ese es el punto central al que se refiere. Ya, muy bien, Jaden, yo ya sé por dónde van ese tipo de argumentos. Yo lo que hago aquí es criticar
el punto de partida idealista y relativista en el que se reivindica la teoría queer y muchas partes del feminismo en el que dicen si tú eres hombre no puedes opinar porque no sufres la opresión, de manera que desobjetivizan la opresión, la convierten en algo que no es estudiable de manera objetiva y científica y que solo se puede estudiar desde la perspectiva subjetiva del supuesto oprimido, de manera que se divide a la sociedad entre los que sienten esa opresión y los que no sienten esa opresión, pero se anula por lo tanto la posibilidad de conocer si la otra parte también se estaría sufriendo opresión incluso por la misma razón que tú, porque tú al subjetivizarlo puede venir cualquier persona del sexo opuesto o de la orientación sexual opuesta y decir, no, yo es que me siento muchísimo más oprimido que tú, y tu debate se terminaría ahí, porque sería una puta casa de locos. Esto no es un análisis, esto es ser un niño pequeño que no entiende nada de concepciones filosóficas materialistas que son necesarias para hacer un análisis objetivo de cosas tan complejas como las cuestiones de la orientación sexual, los roles de género, el sexo, etcétera, etcétera. O sea, de verdad, deja de hacer el puto cuñado, tío. O sea, es increíble, esto no tiene sentido. Se puede caminar y mascar chicle, hacer una revolución y a su vez proteger y promover los derechos de distintas personas en movimientos políticos y filosóficos afines. Sí, y también hay que denunciar y separar de lo revolucionario, lo reaccionario, lo idealista, lo que no sirve para nada y solo sirve para distraer a la gente por gilipolleces, que es lo que hacemos nosotros. Venga, date un paseo, anda. Venga, seguimos. Pau, como bien decís, una de las características del imperialismo, la clase obrera se extiende por todo el mundo. La inmigración hoy en día es fruto del saqueo de rapiña que obliga a los obreros a vender su fuerza de trabajo en otros lugares, explotándolos aún más y en general sometiendo a la clase obrera a unas condiciones más paupérrimas y más brutales todavía. Ahora bien, me pregunto, si se comprende el imperialismo y esas características está en concreto, ¿por qué luchar contra la inmigración o modelo migratorio? Bien, efectivamente nosotros no luchamos contra la inmigración, luchamos contra el modelo migratorio actual. Bien, porque aquí sinceramente ha habido dos tesis que con la historia se han demostrado, una que es cierta y una que no, y hoy en día es más cierta la segunda que la primera, en todos los sentidos. Cuando se establecía la necesidad de una revolución mundial en base a la tesis de Lenin sobre el imperialismo, en la que se desarrollaba poco a poco una clase obrera mundial que serviría de reserva para la revolución socialista y para enterrar al capitalismo, se establecía la necesidad de crear organizaciones internacionales y que permitiesen unificar toda esa lucha. En esta coyuntura había dos corrientes, unos que decían que esta clase obrera mundial tenía que hacer la revolución a la vez por el socialismo en todos los países avanzados y por lo tanto tenía que tener el mismo programa y someterse unos a otros, y después poco a poco la tesis que se fue imponiendo, que fue la tesis del socialismo en un solo país, y es que la clase obrera, por mucho que sea internacional, tiene situaciones políticas distintas, sus países están en fases de avance y de retroceso distintos que no se corresponden unos con otros y tienen etapas de la revolución distintas que cumplir. Por lo tanto, cada clase obrera, según el país o la región donde se encuentre, tendrá que aplicar un programa distinto y por lo tanto contradictorio con el resto de la clase obrera, lo cual no implica para nada que la clase obrera organizada tenga que entrar en los marcos ideológicos y programáticos de la burguesía, sino en su propio programa determinado para las condiciones concretas de su país. Todo esto, sin embargo, se hacía en el proceso del desarrollo de fuerzas revolucionarias en todo el mundo, hasta el punto de que sí que se podía hablar de una revolución mundial, aunque con sus condiciones concretas en cada uno de los países, que avanzaba por ese progreso y por acabar con el capitalismo. Sin embargo, esa revolución mundial no fue suficiente siquiera para justificar las tesis de la revolución mundial de que todos debemos hacer lo mismo a la vez. Y sin embargo es que hoy en día ni siquiera existe esa revolución mundial, sino que al contrario, lo que estamos viendo a nivel político, lo que surge de esas fronteras abiertas, de ese rollo hippie de todos somos hermanos, etcétera, etcétera, son sociedades de consumo totalmente desmovilizadas, totalmente, bueno, que emulan la decadencia y la miseria que se vive en los Estados Unidos y que llevan a una situación de alienación aún peor de la clase obrera que no permite hacer esa revolución. Nosotros creemos firmemente en un programa que luche por recuperar la soberanía de los países en Europa, que permita quitar a las garras del imperialismo estadounidense aquí en Europa como una etapa de esa revolución y que nos permita retomar el control de lo que pasa aquí para después ver siquiera si podemos discutir el control sobre la producción, porque lo que vemos es que cada vez nos acercamos más a un precipicio peor, peor y peor, y que nos lleva a unas contradicciones totalmente irreconciliables con la revolución. Por lo tanto, el programa acertado de los comunistas hoy en día es un programa concreto como el que al final tuvieron que aplicar los bolcheviques o los revolucionarios de todo el mundo durante el siglo pasado y que tendrá que servir después para abrir la puerta a revoluciones en más sitios, pero que si nos dedicamos a ponernos del lado de la reacción, a promover las fronteras abiertas y a llevar a nuestra sociedad a un colapso, solo nos vamos a convertir en agentes de la contrarrevolución, en agentes del orden y que nos van a ver pues como gente alineada con los intereses de las grandes empresas. A fin de cuentas no es la mejor estrategia, según nuestra opinión, que tienen que seguir los comunistas. Por eso hacemos la lucha contra el modelo migratorio, porque la revolución ahora se tiene que hacer así como se tenía que hacer antes, pero es que ahora más que nunca, o sea, no hay una revolución mundial ahí fuera, no la hay.
no la hay. Y para empezar habrá que luchar por los intereses objetivos de la clase obrera de tu país, porque si no te vas a convertir en un hombre que habla de la revolución mundial, de la paja, de todos juntos, y mientras tu gente está cada vez peor, más machacada y en peores condiciones. Eso no es una teoría revolucionaria, eso es una teoría a favor del régimen, a favor del capitalismo. Nosotros no vamos a defender eso. Vamos, que esto se llama política real, que no puedes hacer siempre todo para la revolución mundial, porque habrá momentos en los que hacer esa lucha por la revolución mundial puede acabar incluso con la propia revolución mundial, como se vio en el desarrollo de la Unión Soviética, que al final proteger a la Unión Soviética era proteger al único poder obrero mundial que podía permitir hacer la revolución, y según la tesis de mucha gente había que hacer cosas verdaderamente contrarias a los intereses de la Unión Soviética para hacer una revolución mundial que nunca llegó. Fracasó la revolución espartaquista, fracasó la revolución de Hungría de 1919, echaron a los soviéticos de Polonia, en la Segunda Guerra Mundial tuvieron que hacer alianzas y tuvieron que incluso frenar movimientos revolucionarios en medio mundo para asegurar el triunfo sobre el nazismo, etcétera, etcétera. Política real. Dice, todo muy bien, pero a ver si entienden que en España el comunismo nunca triunfará. XD. Es un país profundamente anticomunista. Deja tu lucha ya y vea por otras cosas reales para España. Bueno, Zaneris, yo creo que tú estás en tu casa en el sofá comiéndote unos Doritos y yo hago cosas bastante reales de política real para la gente de mi país. Y sí, yo la relaciono con el comunismo por una cuestión estratégica y porque es la ideología que defiendo, pero en esas cosas reales coincido con mucha gente que no es comunista o incluso es anticomunista. Te hablo de la soberanía, de la reindustrialización, del modelo migratorio, de arreglar la situación del campo, de arreglar la situación de la vivienda, de los derechos laborales, de la pauperación de los trabajadores. Hay mucha gente involucrada en esas luchas que no son comunistas y nosotros reivindicamos esas luchas como los que más, porque en realidad tú dices esto de que España es anticomunista y bueno, se podría discutir de muchas maneras. Por ejemplo, para mí el PCE no es comunista, pero es que la España de hoy en día no se puede entender sin el PCE traidor asentando la democracia liberal con la que convivimos hoy en día, ¿no? O no sé, hoy en día en el gobierno hay gente que es del PCE, o sea, tan anticomunista no será, no en el sentido de real de comunismo, sino de incluso de identificar símbolos y gente que supuestamente es comunista y llevarlos al poder. O sea, estamos hablando de que el vicepresidente de este país, Pablo Iglesias, una fuerza que en sus inicios casi consigue el sorpaso al PSOE, era un tío al que le llamaban comunista todo el día en la televisión. Pablo Iglesias me da asco, Podemos tiene que desaparecer. Nosotros hemos crecido justamente gracias a demostrar su farsa, su bancarrota como organización política al servicio del poder, pero eso de que España es súper anticomunista no sé dónde lo sacan, la verdad. Y por otro lado tengo que decirte otra cosa, por muy anticomunista que para ti sea España, el comunismo solo triunfará en España si se dedica a hacer ese trabajo real por las cosas reales que necesitan los españoles. Y eso es lo que hacemos nosotros. Así que ten cuidado con nosotros, que al final lo que haremos será blanquear a ese comunismo que tanto odias y la gente dirá, hostia, estos son comunistas y son los que me han ayudado en esto, los que han luchado por esto. Y entonces hablaremos. Bien, seguimos. Yo lo que no entiendo del todo bien, y es lo que me hace posicionarme como socialista y no como comunista, sería ¿cómo se administraría la colectividad de una sociedad comunista una vez se extinga el Estado tras el fin de las diferencias de clase? En todo caso, veré otra vez el vídeo de Pau por si he estado disperso y me he perdido algo. Y muchas gracias por el nuevo vídeo, me gusta mucho el canal, saludos. Gracias a ti, Yaor. Bueno, yo creo que esto no es una cuestión tanto de esto tiene que ser así, sí o sí, sino que es una predicción histórica que hace el marxismo de cómo se van a desarrollar las cuestiones en el futuro. Al fin de cuentas, lo que se dice no es que vaya a desaparecer la administración de las cosas o estructuras jerárquicas de autoridad en la sociedad, no. El Estado no tiene que ver con eso, el Estado tiene que ver con que la violencia se instrumentalice de manera monopolizada por un grupo que es la clase dominante contra la clase dominada, conforme desaparezca la contradicción de la lucha de clases, que es una de las contradicciones capitales que han permitido el desarrollo de los estados tal y como lo conocemos hoy en día. Nos veremos en una situación como sociedad en la que conoceremos una forma de organizarnos totalmente distinta, porque hemos quitado de la ecuación uno de los elementos más importantes, por no decir el más importante en la generación de esos estados, inclusive los estados modernos de hoy en día. Más que una propuesta cerrada, es una antipropuesta, es una propuesta que lo que tiene claro es lo que va a desaparecer con el tiempo y por lo tanto lo que vamos a dejar de ver. Lo que no sabemos es necesariamente qué estructuras se generarían en ese proceso de nuevas sociedades en las que la lucha de clases es algo que forma parte del pasado, que es algo que dices, hostia, eso es imposible en la sociedad, pero bueno, las clases sociales no han existido siempre, aunque obviamente lo que hay ahora es mucho más progresivo o progresista que lo que había antes. En un futuro no sabemos lo que va a haber, pero no podemos asumir que todo se va a mantener igual cuando hoy en día todo lo atraviesa la lucha de clases y sobre todo la dominación del Estado sobre las personas del mismo. O sea, que eso es una cuestión, digamos, que se irá desarrollando con el tiempo
y lo que hay que defender es un proceso lo más adaptado a este conocimiento de la historia que tenemos posible para no equivocarnos y para no convertir la lucha por el socialismo en la lucha por algo momentáneo, inmediato, que no sirve para algo a largo plazo, básicamente. Buenas tardes, Pau. Me considero cercano a vuestra ideología, pero me surge una duda. Los comunistas defienden que existen leyes históricas como la concentración y centralización del capital, inherente al sistema capitalista. Bueno, esto no es que lo defendamos, es que se demuestra todos los días. El capitalismo sería así, irreformable, sí, efectivamente, y tendería inevitablemente hacia un sistema antidemocrático y desligado del interés colectivo. Muy buen apunte. De la misma manera, no se podría sostener que existe la ley de hierro de las oligarquías, según la cual inevitablemente los estados se burocratizan y los medios de producción, aunque inicialmente estuvieran en manos de los trabajadores, terminan estando en manos de una nueva clase política. A ver, realmente esto es una discusión muy interesante, aunque viendo el desarrollo de las estructuras políticas a nivel histórico-antropológico, de cómo se han ido desarrollando con el tiempo y el fruto de la lucha de clases en todo esto, de la participación política de la gente y tal, a mí me parece una tesis un poco floja porque la ley de hierro de las oligarquías no expresaría de una manera detallada qué es lo que ha pasado exactamente con el poder hasta ahora, que por ejemplo permite la participación de esas capas de la sociedad incluso explotadas, aunque sea de una manera, vamos a decir, oportunista para mantener la dominación. Pero es que creo que hay demasiados elementos hoy en día ya que contradicen esta ley a nivel histórico, o sea, que cualquier estructura de poder, inevitablemente con el desarrollo de la sociedad, va a ser una estructura cada vez más centralizada, corrupta y tal. Creo que se puede discutir con muchos ejemplos históricos que esta tesis sea cierta. Además, ignora el origen del Estado o su sustento económico en la lucha de clases, por lo tanto, no es una tesis que nos permita entender el desarrollo histórico de las estructuras de poder más allá de las sociedades de clase. No aborda las cuestiones de antes de las sociedades de clase y creo que ignora demasiadas leyes del desarrollo histórico descubiertas por el marxismo, sin las cuales no se puede analizar las estructuras de poder, no se puede. Entonces, aunque entiendo el tema de la tendencia a la burocratización como algo que se puede entender incluso como inherente a cualquier estructura de poder, también creo que el ser humano ha demostrado una generatividad, una creatividad suficiente en su desarrollo como para poder contrarrestar efectos así de nocivos que surgen de sus propias instituciones o de sus propias relaciones. Al igual que, por ejemplo, yo defiendo la lucha contra la propiedad privada y, sin embargo, la propiedad privada es algo institucionalizado totalmente en la sociedad y que la gente reconoce como fundamental. Creo que puede haber un momento en la historia, como lo hubo en el siglo pasado, en el que se impugne esta institución, vamos a decir, económica, o esta relación social económica, y permita superarla como hemos superado otras, como hemos superado el esclavismo, como hemos superado tal, porque si esto fuera cierto, o sea, hasta cierto punto estás comparando dos leyes que no se pueden comparar. En primer lugar, porque la ley de hierro de las oligarquías es una ley, intenta ser universalista y transversal a todos los modos de producción, y hay muy pocas leyes con esas características descubiertas, al menos hasta ahora. Creo que de las pocas que podemos mencionar es la ley de obligatoria correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, descubierta por Marx en relación a esa lucha de clases como motor de la historia y base y superestructura, etcétera, etcétera. Pero claro, en realidad el marxismo reconoce un carácter progresivo de la sociedad, de manera que sí que le da ese papel activo que le permite conocer las cosas que le lastran, que son reaccionarias, que dejan de ser útiles para el desarrollo y sustituirlas por otras. Sin embargo, la ley de hierro de las oligarquías anula la capacidad del hombre de sobreponerse a la naturaleza conociendo sus leyes y por lo tanto le convierte en un sujeto pasivo de la historia, de manera que todo estaría sujeto a unas relaciones mecánicas que creo que no se dan en política ni en historia en general y que es un error identificar al hombre con esto. En base a que exactamente una ley es cierta y la otra no, sino en base a criterios ideológicos arbitrarios, ¿existe evidencia empírica real para refutar este repuesto? Yo creo que sí, por lo que te estoy diciendo. O sea, en realidad la ley de la concentración y centralización del capital se puede comprobar todos los días con las redes de empresas matriz y demás que gestionan cada vez un porcentaje mayor de la riqueza del mundo. Sin embargo, la ley de hierro de las oligarquías habría que ir país por país y demostrar que en realidad ha sido un proceso de burocratización total que no se puede revertir de ninguna forma, y que además la gente que suele defender esto después defiende la idea de abolir el Estado como una forma de llegar a esa situación perfecta sin burocratización, lo cual me perturba aún más porque no establecen una relación de necesidad del Estado con la sociedad, sino que lo consideran como un error que hemos ido acrecentando con el tiempo y que se puede eliminar casi como una tabula rasa. Yo creo que no se puede hacer eso. Pero bueno, me encantaría poder debatirlo más en profundidad. Hoy llevo mucho rato respondiendo preguntas, así que no me voy a meter tanto en el tema, pero creo que te he estado como dando
vías por donde investigar al menos. Dice, de la misma manera que defendéis que los cambios históricos se producen por condiciones materiales y no por la acción de personalidades. Bueno, se producen por condiciones materiales que generan unas condiciones para la aparición de una conciencia social que puede acelerar o frenar el proceso de desarrollo histórico y en el cual también juegan un papel muy importante las personalidades y las decisiones que se toman. Yo no le resto la importancia a la acción del hombre. El marxismo es una doctrina revolucionaria que intenta acelerar y adelantarse a un proceso histórico que está en ciernes. Lo que intenta también es desmerecer esas ideas que intentan hacer ver que la política puede hacer magia. Eso no puede hacerlo la política. Se podría argumentar que la burocracia en la URSS fue por las características inherentes al Estado y no porque Khrushchev y los suyos dieron un golpe de Estado traidor. Yo nunca he dicho que el Congreso de la URSS se resuma en que Khrushchev y su séquito dio un golpe de Estado en la URSS. Nosotros siempre hemos dicho que los problemas de la burocratización de la URSS venían de antes, incluso desde la Revolución, pero también apuntamos que debería haberse luchado contra ese proceso mediante medidas que llegaron tarde. De hecho, hay un libro muy bueno que es Stalin y la lucha por la reforma democrática, en la que se habla de cómo Stalin intenta implementar esas medidas después de los años 30, bueno, a finales de los años 30, y no le sale bien, porque el partido debería haber estado en guardia conociendo estos problemas de antes y haber intentado solucionarlos antes. O sea que sí que introducimos ese factor humano que tiene que relacionarse con las condiciones materiales vividas por esos trabajadores y por la gente organizada en torno al Estado. O sea, no negamos una cosa ni la otra. Gracias por el tremendo trabajo que hacéis, gracias a ti por esta pregunta tan interesante. Ojalá más preguntas así, la verdad. ¿Cómo le va el PPLRC? ¿Aumenta la militancia o está un poco estancado? Va muy bien, no paramos de aumentar la militancia. Yo creo que somos el partido comunista más grande de España en términos reales, de movilización y de cuadros. El partido no deja de crecer y eso me alegra mucho. Voy a dejar para el final algunos comentarios de haters que me dejaron el vídeo que hice para el PCTE, que me hizo mucha ilusión hacer, sobre todo por la gente que me iba a comentar, así que vamos a leer algunos. Me dice uno: ¿os acordáis de un anuncio de lavadoras que decía el tiempo nos dará la razón? Pues juguemos y veremos a ver quién gana, si vosotros que sois unos hoxistas venidos a nacionalsocialistas o nosotros que según tú y tus machacas somos unos progres. Nos vemos en las calles. Y me pone una cara de payaso un tal Alejandro Machado Cordero. A ver, tú en la calle, Alejandro, tú en la calle llamas más rápido al 112 que una abuela en el barrio de la Mina. O sea, de verdad, ¿esto qué es, tío? Eres un flipado, loco. Bueno, sí, el tiempo nos dará la razón. Mira, el tiempo ya está llegando, se está pisando los talones. Está media Europa levantada por el tema de la inmigración y están ganando las elecciones la extrema derecha. Y tú estás aún defendiendo postulados progres, putrefactos y hippies propios de los años 70, pero eran postulados que ya ni siquiera funcionaban en esos años. Date un paseo, vete a defender las fronteras abiertas junto a tus grandes colegas de Amazon y déjanos en paz. Flipado, madre mía, cómo está el patio, loco. Dice uno: sois la versión roja de Vox. Buah, tío. La Charo Suprema nos ha escrito aquí Ben Frank, increíble. Ben, gracias por tu comentario. Y bueno, chicos, aquí va a acabar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido para informaros un poco más sobre el tema del comunismo y las preguntas que ha hecho la gente y también las críticas. Dejad en los comentarios las preguntas si queréis que responda en el próximo vídeo. Muchas gracias por el apoyo. Suscribiros, dadle a me gusta, dadle a la campanita porque os avise cuándo es el próximo vídeo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.